el tema de contrabando. Bien. Por lo menos para redondear el tema. Había tipos, ¿no? Sí. Que era lo que había quedado pendiente. Exactamente, sí. Habíamos hablado del programa pasado de, dígame si esto está bien. Sí, Sí, está Bien, perfecto. porque yo lo muevo por las hojas, sí. Habíamos hablado el programa pasado de que hay infracciones aduaneras. Exacto. Entre esas infracciones aduaneras El hablamos... contrabando era uno, pero había Exacto, otros. el contrabando era uno, que es como la vedette, digamos, entonces fue que desarrollamos todo el tema Sí. de zona aduanera, territorio aduanero, hablamos de los free shop y dijimos lo que era. ¿Sí? Les voy a mencionar de vuelta, porque lo mencioné el programa pasado, pero no, Sí, seguramente está no lo perfecto. recuerden, cuáles son esas infracciones Sí. aduaneras. Son contravención, diferencia, defraudación, defraudación de valor, es otra, abandono infraccional, desvío de exoneraciones, contrabando y receptación. Bien. Son 8. Un montón. Ese orden que dije Sí. es el orden en que los menciona el Código Aduanero. Va del artículo 200 al 212. Obviamente que son 8, no 12, pero bueno, es el artículo 200, 201, 204, 205, 208, 209 y 212. Bien, perfecto. ¿Ah? Por eso los mencioné en ese. No es porque uno sea más importante que el otro. Sino por el En orden que realidad, tiene. si vamos al más conocido o al más importante, capaz que es el contrabando. Sí. Y sin embargo no es el primero que mencioné en este orden. Bien. No es un orden de prelación, digamos. ¿sí? Exactamente. Bueno, dijimos que son infracciones aduaneras, que en algunos casos podría convertirse, digamos, o pasar a ser contrabando. Habíamos Sí. hablado también del importe, habíamos hablado de que supere las 5 millones de unidades indexadas, que son aproximadamente unos $741.000, que en ese caso, si la pérdida de renta fiscal superaba ese monto, iba a pasar Sí. a juzgado penal con una pena de hasta 6 años de, Sí, de penitenciaría. penitenciaría. Bien, habíamos dicho entonces que hay ciertas infracciones aduaneras que pueden pasar de la órbita administrativa, Sí. o sea, de la Dirección Nacional de Aduanas, que dijimos que era un sujeto primordial en este tema, o una, vamos a decir, persona fundamental, es la Dirección Nacional de Aduanas, y otros casos derivan de la órbita administrativa a la judicial. Bien. Pero a su vez, lo que es judicial puede ser que pase el juzgado letrado de aduana en Montevideo o el juzgado letrado con competencia en materia de aduana en el interior o al juzgado penal. Ah, bien. O sea, no todo pasa penal. Bien. Alguno puede ser que vaya al letrado aduanero con competencia en materia aduanera, según el tipo de infracción. Ahí va, el tipo de ¿sí? delito. Bueno, el delito es el mismo, digamos, el tipo de infracción. El tipo de infracción, exacto. Dijimos entonces que las infracciones más graves son el contrabando, que fue el que Sí. hablamos el programa pasado. Después tenemos la defraudación y la receptación de contrabando. Bien. Esos son como los más graves. Vamos a mencionar estos tres, después mencionamos el resto, pero Bien. dijimos contrabando, defraudación y receptación. Bien. Contrabando, si les parece, repasamos el concepto de contrabando, Dale, que fue el sí. que vimos el programa pasado. A mí me quedó que no se puede. No Que se no puede se puede contrabandear. pasar, Bien, que no se perfecto. puede pasar nada. Dijimos que, bueno, el contrabando es como esa infracción más grave, es definida por el Código Aduanero como toda acción que tenga por objeto la entrada o salida de mercadería del territorio aduanero en forma clandestina o violenta. Por eso Bien. hablamos de que se pase, bueno, a escondidas o no se declare. Bueno, ahora vamos a ir viendo en las otras infracciones también. O sin la documentación correspondiente. Bien. Y que esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o en la violación de requisitos esenciales para la importación o exportación. O sea, se comete con la finalidad de pagar menos o evitar determinados impuestos. Bien. ¿Sí? Ese era el concepto de contrabando, que ya lo desarrollamos igual el programa pasado. Bien. Nos quedaba el de el otro importante, defraudación. Bien, a ver. Que ahí tenemos actos u omisiones, o sea, algo que hago o que dejo de hacer para evitar total o parcialmente el pago de impuestos. Claro, defraudación tributaria, como se dice habitualmente, Es- ¿no? sí, Es el- sí, sí. En la defraudación tributaria también entra no pagar IVA, Claro. otras cosas, no solo el Bien. derecho aduanero, pero sí. Y la receptación de contrabando, que quizás sea uno de lo que más, no sé si vemos o... Yo creo que Común. sí, vamos a decir que es como lo más común, proviene, o consiste en adquirir, recibir, ocultar o negociar bienes de forma de contrabando, o sea, de forma ilegal, pero sabemos que, viene de otro delito. Para que se entienda, es contrabando de, por ejemplo, todo lo que viene de plagio.
El contrabando Claro. de championes que imitan ser Cartera. otra marca. Claro. Sí, exacto, carteras, bueno, Sí, perfumes. sí. Como que la ropa y los championes Es como más. es el más... Es lo más común. Es lo más común, exacto. Entonces ahí sabemos que en realidad todavía que es contrabando, porque no Sí, pasa o- con la documentación o no pasa o está no podríamos adquirirla porque no está permitido pasarla, todavía son imitación. Obviamente. De Por determinadas ejemplo, championes que tienen las 3 tiras, que en Exacto, realidad te valen exacto. 5 palos, Que y te lo venden por exactamente. 1500 y vienen del Brasil. Cuando serían los CDs, por ejemplo, las Exacto. películas, Sí, exactamente. sí, exactamente. Sí, yo lo pensé también, después dije, capaz que ya no se acuerdan de los CD, la música. No, sí, claro. Antes era un clásico, Claro, además. sí, claro. Es como el meme ese, soy old y tan old y aparece el CD, el Claro. Pensé cheddar. en mencionar los CD y dije, no se van a acordar de los Sí, CD, que pero no. de los championes, Los la championes es un ropa, clásico. esa sí, porque la vemos todos los días, vamos Sí, a cualquier claro. feria y la vemos. Exactamente. Bueno, esa es el que se llama receptación de contrabando o contrabando en la modalidad de receptación. O sea, sabemos que además es una imitación, o sea, que además Sí. viene de ese delito. ¿Ah? Del tema de marcas o de plagio para que se entienda. ¿Sí? Entonces, esas eran las tres más graves, digamos. Sí. ¿Ah? Después hay otras infracciones aduaneras, como son la defraudación de valor, que está en el artículo 205 del Código Aduanero, el abandono infraccional y el desvío de exoneraciones. Bien. ¿Tá? Esas otras pueden o no ser remitidas al juzgado, y en caso de ser remitidas al juzgado, generalmente es al juzgado letrado de aduana, no al penal. En general no pasa a penal una defraudación de valor, un abandono infraccional, un desvío de exoneraciones. ¿Me ibas a decir algo? Sí, tengo un mensaje de Walter. A ver si voy a leer bien cómo está. Dice, en caso que en una excursión, y la pone entre comillas, esté el bolso con un matute y todos chiflen mirando para arriba y no aparece el dueño, Sí. ¿son todos los pasajeros culpables? Ay, No, ¡Qué buena pregunta! No. es interesante la pregunta y está muy bien hecha la pregunta. No, en realidad, justamente, entra en esto que vamos a hablar ahora del abandono infraccional. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Porque justamente no podemos identificar a la persona. Bien. Solo se me adelantó un poquito él, pero, Pero no, está todo perfecto. brillante. Y no, en realidad justamente ahí no tenemos a quién identificar. Por eso mismo no va a pasar al juzgado penal, porque aquí vamos a llevar preso. Claro, si no podemos No llevar van toda a la llevar excursión. preso. Exactamente, o sea, está muy bien la pregunta. Walter era, ¿no? Walter. Primero íbamos a mencionar la defraudación de valor que está en el Sí. 205 del Código Aduanero y después ya pasamos a la que él consultó, que es el abandono infraccional y está en el 207. Defraudación de valor es cuando se hace una declaración aduanera, ¿sí?, que distorsiona el valor de aduana de las mercaderías en perjuicio de la renta fiscal. Esa distorsión puede ser por acción u omisión. Esto se sanciona con el pago de los impuestos que tiene que pagar, más una Bien. multa que equivale al doble de lo que salen esos impuestos. Opi. ¿Sí? Hay presunciones de defraudación, o sea, de que esa defraudación fue a propósito, o sea, que hubo Claro. dolo. Por ejemplo, cuando hay una contradicción clara entre lo que declaro y lo que efectivamente estoy pasando, digamos, o intentando pasar. Sí. Y otra presunción, que esto es importante, es no llevar o exhibir libros o documentación contable. Esto capaz que lo visualizan más si no estamos pensando en el momento que vamos a cruzar la aduana, sino si imaginamos un puesto de feria permanente o un Sí. almacén, un comercio que tiene determinada mercadería, pero no está toda declarada y tendría que estar, o sea, no cuenta con la documentación, entonces ahí hay una presunción de que puede haber una defraudación de valor. Bien. ¿Sí? Ahí como que creo que se visualiza más si uno lo imagina en un comercio que me cae una inspección y no tengo cómo justificar Sí, dónde marcarlo. saqué esa mercadería. Exacto. Y después tenemos el abandono infraccional, como consultaba Walter, que justamente se refiere a la situación en la que mercancías se encuentran abandonadas, ¿sí?, u olvidadas, vamos a decir entre comillas, Bien. que hagan presumir un posible contrabando. Pueden ser mercaderías abandonadas por los conductores de medios de transporte, por ejemplo, que dejen abandonado un camión o una camioneta llena De productos. de mercadería, Ahí está. exactamente, en la ruta, y bueno, no aparece el dueño, o que justamente hayan personas, Sí. pero no se puede identificar quién es el responsable de ese bolso o esa mercadería. Claro. Entonces hay gente, pero no podemos determinar quién.
Aparte también me parece el tema de cantidades, por ejemplo, cuando han encontrado, y no estoy hablando de droga, estoy hablando de, por ejemplo, cuando encuentran camionetas llenas de cigarros. Sí, claro. Exactamente. Hay cosas que no, Que es obvio. que es obvio, claro, que son muy alevoso, esa es la palabra. O sea, Bueno, que es muy notoria. Dice Rosario, creo que fue vinculado al tema anterior o al punto anterior que vos mencionabas, Vale, decía, ¿y quién fiscaliza lo que están vendiendo? Porque vas por, menciona varios puntos de las piedras, varias ferias tradicionales, y dice, y ves los productos ahí, y lo ves a la simple vista, y no pasa nada. ¿Quién termina fiscalizando? ¿O eso es una omisión que nadie va y pide lo Y bueno, pero si se supone que nosotros no podemos pasar absolutamente nada, 0 kilos, y pasamos, esto es igual. Sí. Van a ser vista gorda porque está. Sí, en realidad, claro, el órgano competente es la Dirección Nacional de Aduanas. Ah, sí, claro, no hay todos podemos denunciar, ¿no? Incluso la denuncia puede ser anónima, puede ser hasta por teléfono. ¿La intendencia no tiene nada que ver con eso? O sea, pasa y ve, no sé, No, la intendencia, championes a 700 pesos que valdrían 5 palos, no. No, la intendencia, sí, me puedo equivocar, ¿no? Pero lo que sí fiscaliza es el lugar. Ah, el lugar sí, eso sí, que esté todo. En la feria, ¿no? Si estamos hablando de las ferias. Sí. Pero hasta donde tengo entendido, no. Bien. Me puedo equivocar, ¿no? Pero acá la persona fundamental es aduanas. Es aduanas. Entonces, dijimos que hay entonces dos posibles escenarios en este caso, en el del abandono infraccional. O mercancía o mercadería sospechosa que se encuentra abandonada, o responsables no identificados, bien, que es lo que él consultó. En ese caso, bueno, la sanción es el comiso de la mercadería. O sea, la mercadería pasa al Estado. Bueno, se comunicará. El clásico de comiso de aduana. Exacto, eso aduana se supone que tiene que comunicar al juez y pasar a rematar esa mercadería. Sí, hay cantidad de pastillitas que son de decomiso de aduana, ¿viste? Empezás en el ómnibus. ¿Sí? ¿Sí? En esta oferta de decomiso de aduana que hemos tenido. No sé. ¿Cómo decomiso de aduana? En la mayoría de los vendedores, en las últimas ofertas de estos alfacores, en un decomiso de aduana que se hizo recientemente, y ahí te dicen. Bueno, y vaya a saber si es cierto. Hace tiempo que no subo Por ejemplo, se encuentra esa camioneta llena de producto. ¿Qué se hace con esos productos? ¿Se tira? No, pasa al Estado y el Estado después los remata. ¿Lo vende? Se supone que los remata. Como los autos, los narcos y todo. En realidad habla de la mercadería, no. Claro, por ejemplo, la camioneta llena de cigarros. ¿Qué hacen con los cigarros? ¿Se rematan? Y se rematan, sí. Tendría que pasar al remate. Claro. Bueno, el tema puntual del cigarro, no sé si pasa lo mismo que con la droga, que queman. Ahí, la droga la queman. Con los cigarros. Ponerle el chocolate, los alfajores, claro, championes, galletitas. Todo va a un remate y ahí al mejor postor. Desodorantes. Exactamente. Café. Que en realidad te termina siendo más barato incluso que el. Sí. La aduana se hace trampa ya mismo. ¿Budines no era? ¿O eso era con droga que se había encontrado? Unos budines de portezuelo. No sé, pero en Navidad debe ser contrabando de portezuelos. De budines a lo bobo. Bueno, un caso puntual de budines. Sí. No me acuerdo ahora. Que eran budines felices, venían con cosas adentro. ¿Sabía? No me acuerdo si era que se había encontrado droga adentro de cosas o contrabando de esos budines, pero estoy segura. Y sí, bueno, viste que puede ser. Cerca de la Navidad. Pero fue hace poco, no, fue hace tiempo, porque no recuerdo ahora. No sé si creo que el año pasado. O sea que no me acuerdo del caso, pero debe ser, sí. Bueno, pero bueno, fue a decomiso de aduana. Para que contrabando de budín. Contrabando de budín. Googlealo y... Al chat GPT. Sí. A la inteligencia artificial. Artificial, sí, todavía no sé cómo funciona eso, no lo he usado. Ay, sí, la colega que trabaja conmigo usa mucho la inteligencia artificial y le resulta práctico, sí. Siempre yo soy igual de ir a confirmar cuando te mencionan algún artículo, alguna cosa, ir a ver si el artículo es ese, porque yo he visto alguna vez que no coincide. Pero puede ser, claro. Yo soy un poco... Me cuesta un poquito todavía. Yo ni lo he tocado, así que imagínate. Sí, me lo han dicho hasta los chiquitines. Eso, chat GPT. Sí. Cocaína incautada en Bélgica que partió de Uruguay y estaba escondida en paquetes de budín inglés y alfajores. Budín inglés y alfajores. ¿Pero bueno? Esto demora 1000 años. Dicen. Así que fue de acá hacia Bélgica. Y en Bélgica, en la aduana de Bélgica que andaba salada. Mi pregunta fue si. ¿A dónde había sido? Pero yo me acuerdo que había sido. Salió. Claro, en este caso salió. Ahí la que funcionó fue la aduana de Bélgica que paró. Claro, bien.
Dice, acá no Sí. comemos tanto budín. Acá está pasando algo. Dice, esto no es nuestro. Fecha, porque no encarga. Esta marca no es Ahora nuestra. lo buscás y Bueno. si lo buscás si lo encontrás me decís. Seguimos, fecha, vale. Bueno, no me acordaba. Entonces ahí hablamos del abandono infraccional y bueno, justamente puede ser personas no identificadas, entonces ahí está, es el decomiso, comunicar al juez, el juez dará la orden de remate Bien. y demás. No va a pasar al juzgado penal porque no tenemos una persona para identificar. Bien. ¿Sí? Y la otra, la tercera era el desvío de exoneraciones. 5 de enero del 2024. Yo sabía que El 5 de enero. Ay, previo a Reyes, mirá. Reyes, Qué sí. cosa, barra. No, Tanto no, budín. no me acordaba. Claro, ya iba a pasar la fiesta, vos. Déjate, Claro. déjate pasar budín, muchachos, ya está. Claro. Alguna vez vamos a tener que parar esto, pues. Ya se terminó la Tenía que fiesta. haber, sí, disimular un baño. Claro, Dios. Pasar el jueves, vos, budín, Calcular otra la vez. fecha. 5, y acá, 5 de enero, ya, budines no. Ya pasó, dígalo. Y además no nos gustan tanto. Capaz que se trancó por algo y estaba previsto que llegara. Claro, seguro. Pienso, ¿no? La burocracia, mató la burocracia. El negocio lo mata la burocracia. Bueno, y el desvío de exoneraciones es cuando se cambia el destino de bienes que fueron importados con beneficios fiscales. Bien. ¿Tá? Sin la debida autorización, dice. Por ejemplo, una empresa importa maquinaria con exoneración, ¿tá? Para un uso industrial y luego la venden esa maquinaria para un uso diferente. Bien. ¿Sí? La consecuencia es o sanción, multa y bueno, y el pago de los impuestos exonerados. O sea, Bien. en general tampoco es algo que pase a penal. Igual, vieron que es muy casuístico, muy puntual, ¿no? Sí. O sea, no les puedo decir si son 2 shampoos, 3 shampoos, Claro. que configure una infracción u otro, que pase al letrado, que pase a penal. Es muy puntual el caso, ¿no? Puntual. No les puedo decir, bueno, Sí, sí, 3 francos son considerados. exactamente. O sea, sí les puedo decir, bueno, a ver, acá no está permitido pasar, es 0 kilo y es y 0 peso, o sea, en cuanto a kilo me Sí, refiero, sí, ¿no? sí, sí. Y habíamos hablado la otra vuelta de las franquicias, ¿no? De los $500, $300 Exacto. y demás. Lo me he hecho así de rápido porque no quiero olvidarme. Alguien había consultado el programa pasado por lo de Temu. Temu, sí. Temu tiene franquicias puntuales. Por ejemplo, vieron que no se puede más de 3 veces al año hacer compras que superen los $200 cada compra ni los 20 kilos cada compra. Bien. O sea que tiene esa determinada. Que tiene regulación. Sí, tiene una regulación específica. No está acá en el código aduanero, pero sí tiene una regulación específica, que creo que alguien dijo algo así como si es un contrabando legal. Sí, ¿no? claro. O sea, Sí, por, sí. por definición el contrabando no es legal, pero... Claro. Se me Pero había, es eso. Antes de que me olvide. se me había venido a la mente eso, pero no sabía si lo íbamos a plantear así o íbamos a tener una sección especial sobre... No, Sobre sí, Temu. sí, en realidad claro, no es tan largo para hablarlo de Temu, pero aproveché ahora porque... Claro. Temu No, como eso la iba a plataforma pasar. principal, hay varias, Sí, ¿no? hay un Al mismo montón, tiempo. Sí, está claro. Amazon, Sí. Shane... Sí, hay cantidad. montón. Sí. Hay un montón. Ahora salió Temu con fuerza bárbara, Sí, pero. Sí, hay se un habla montón. del efecto Temu y ahí fue cuando salió la reglamentación, porque no es tampoco tan... No, No está reglamentado hace tanto tiempo, Claro. tampoco. No sé si hace... Me parece que hace unos meses hubo una modificación. No hace tanto. Sí. Bueno, entonces ahí hablamos de estas otras 3. Sí. Que Pero aparte cuando compras así a distancia, estás pagando como el envío, estás Sí, pagando claro. como... Sí, sí. O sea, no sé No cómo... es barato tampoco. No, que en es su más momento barato. sí, ahora me Sí. parece que empezaron a cambiar un poco regularizar. los Mirá que Pero igual es mientras barato. pagás el envío, el producto más el envío, Va, pero mira las diferencias Ay, sí, y hay diferencias. ay, sí, Aún así tenés hay diferencias. diferencias, sí. Sobre todo en lo que es tecnología, Puede no sé ser. si tanto en ropa, pero en lo que es tecnología y cosas, accesorios y esas cosas, Sí. yo no me animo a comprar, ya lo habíamos hablado acá, sí. pero sé que la gente está como... Y eso está perjudicando mucho el comercio interno. Exacto. Obviamente, Sí, sí, claro. tampoco es una competencia Hay bastante comerciantes. leal. ¿no? Sí, sí, sí. Además, está el tema también Pero de... no es ilegal. No, pero es desleal. Ah, Que no es lo desleal. mismo, es desleal. Claro, el tema es qué es lo que compran y si controlan qué es lo que se compra, porque en $200 puedo comprar mucha cosa repetida y no es para Claro. uso personal y se termina revendiendo y termina Exacto. perjudicando al Sí, el comercio al establecido, interno, por claro. supuesto. Este, Y eso pasa. y también ha bajado la calidad, ¿no? Porque más allá de eso ha bajado también Sí. la calidad de lo que venden. Yo he comprado, digo, porque está, digo, no voy a decir que no, digo, porque he comprado por Temu y al principio como que era una cosa y ahora es Y después otra ya empezó a calidad. cambiar. Y sí, Sí. claro.
es lo que pasa. Bueno, mencioné esas tres, Sí. no los quiero demorar demasiado. No, Mencioné tranquila. esas tres que pueden pasar pueden quedar en la órbita de la Dirección Nacional de Aduana o pueden llegar a pasar al juzgado de aduana. Bien. No al juzgado penal, pero son infracciones igual, pero no necesariamente terminan en un juzgado penal. Después hay infracciones aduaneras, digamos que netamente se tramitan en la Dirección Nacional de Aduana, como la contravención y la diferencia. Bien. ¿Sí? La contravención, estaba mirando los artículos. La contravención está en el artículo 200 del Código Aduanero y la diferencia en el artículo 201. Bien. ¿Sí? La contravención aduanera está tipificada como la violación de deberes puramente formales, siempre que el hecho no configure otra infracción y no cause perjuicio fiscal. La sanción normalmente no se tramita ante el Poder Judicial, dijimos, sino ante la propia Dirección Nacional de Aduanas. Y acá, tanto para la contravención como para la diferencia, habría que hablar un poquito de ese proceso administrativo ante la Dirección Bien. Nacional de Aduanas. Comienza, bueno, con una detección, digamos, o no sé cómo, no me sale la palabra, pero bueno, Sí, cuando bien. detecta, Detecta, exacto, cuando ah. el funcionario detecta que había Infracción. una presunción sí de infracción, ¿no? de contravención, lo que va a hacer ese funcionario es un parte, que es un acta, es lo que se llama, o generalmente dicen las personas, me hicieron un acta. Bien. Bueno, sí. esa acta, el funcionario la va a pasar a su superior, a su superior inmediato, ¿sí? Para que la firme o rechace. ¿Tá? O sea, para que a ver si considera que sí pudo haber cometido una infracción de Bien. contravención. Bien. A su vez, bueno, si se constata, digamos, o el superior entiende que sí hay una contravención, va a comunicar a un despachante, ¿sí? Y se va a formar un expediente administrativo. Sí. Ese expediente administrativo va a pasar a la asesoría letrada de la Dirección Nacional de Aduana, ¿sí? Para que haga un informe jurídico, la asesoría letrada. Una vez que está ese informe, va a resolver el director nacional de aduanas si le va a poner una multa, determinada sanción, si le va a sacar la mercadería o qué es lo que va a hacer, ¿sí? Ahora, es como bastante improbable que el director nacional de aduana sea parte, digamos, del informe jurídico. Bien. Entonces, si asesoría letrada hizo un informe jurídico, lo más probable es que el director nacional de aduana decida imponer una sanción, Claro. ¿sí? Después le van a dar el plazo, la vista, para que haga sus descargos La persona. al presunto infractor. Exactamente. Entonces ahí se cuestiona, porque en realidad el director resolvió antes de que él haga sus descargos. ¿Se entiende? Como que Tenés la sanción. primero tenés la sanción. Ahí va. Y exacto, después tiempo para descargar. y después para los descargos. O sea que Entonces si tu descargo se está limita. bien, te comiste el tiempo, capaz que un producto o lo que sea, para... Exacto. Bien. Exacto. Entonces, bueno, hay plazos, por supuesto, para recurrir. Se puede recurrir ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que es a quien pertenece la Dirección Nacional de Aduanas. Allí tenemos el recurso jerárquico o el recurso de revisión. Bueno, van pasando todos los plazos, ¿no? Bien. Después, incluso se puede pedir la nulidad ante el TCA, del Tribunal de lo Contencioso Sí. Administrativo, de ese acto administrativo. Un día podemos hablar todo de derecho administrativo, de cómo se interponen los recursos, ante quién, los plazos, es bastante largo. ¿Tá? Pero en principio, o sea, podemos recurrir y demás, pero tengan en cuenta que el director ya resolvió. Sí, claro. ¿Sí? Resolvió, me dieron vista, bueno, yo puedo interponer los recursos y demás. Ahora, se cuestiona si eso vulnera el debido proceso, ¿no? Por esto que yo les digo, porque primero se resuelve Claro, y se después sanciona. primero se sanciona. A ver, lo podemos ver también en otros procesos, ¿no? Cuando, por ejemplo, te embargan. También. Primero te embargan y después te dan El plazo para para poner excepciones, ¿no? Bueno, esto sería Algo similar para que se entienda. O sea, en cuanto a si esto es legal que pase así, bueno, sí, porque está en el Código Aduanero, ¿tá? O sea, es legal que se actúe de esa forma. En cuanto a la independencia y la imparcialidad, bueno, ahí está un poco la duda, porque en realidad vemos que el mismo organismo, o sea, la Dirección Nacional de Aduana, es quien investiga, Claro. quien acusa, quien Y resuelve. sanciona, O sea, claro, hace todo. todo aduanas, Bien. ¿sí? Entonces ahí es como que hay juez y parte en la misma persona. Sí. Bueno, dijimos que ningún funcionario rechaza un régimen jurídico, que el director nacional resuelve siempre en base a ese informe. Por lo tanto, la decisión está tomada antes del descargo. Claro. Después, con respecto al derecho de defensa, se habla de que es como una defensa tardía, ¿sí? O limitada, por ejemplo, en cuanto a la prueba. Sí, claro.
El control judicial, bueno, la sanción puede imponerse ante el TCA, que ejerce plena jurisdicción, el recurso es posterior, en realidad ahí ya se perdió, por ejemplo, garantías, suspensión de Sí, despachos, claro. mercadería, ¿no? Eso que puede generar un gran... Te perdieron todo eso, exacto, perjuicio. y capaz que tus descargos y Está correcto. capaz, exactamente. Bueno, a nivel de doctrina y derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta que una autoridad administrativa imponga sanciones, como es la aduana, si ese acto es revisable por un tribunal superior. Acá es revisable por un tribunal superior, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí. Entonces, bueno, podemos decir que no es inconstitucional, ¿sí? Pero tampoco es que es un estándar claro, obviamente. Óptimo, digamos, de porque imparcialidad. primero te sancionan y Claro. después, bueno, hacen los descargos. Exactamente. Entonces, bueno, allí los argumentos que podemos dar es justamente que las leyes fijan el orden de los procesos, las formalidades de los juicios, que decide un funcionario que no tiene estatuto de juez, Claro. porque decide un funcionario que es el director de aduanas, pero no es un juez, Claro. Se pierde el principio de imparcialidad. La carga de la prueba, bueno, la administración debe probar la falta, la defensa puede exigir prueba pericial antes de la imputación, o sea, como que también se dice que habría una desviación de poder. Claro. Y en conclusión, bueno, la aduana concentra los roles, dice, de policía, de fiscal, de Claro, juez, hace todo. y la defensa se formula tarde. Exacto. Entonces, Sí, en realidad no da muchas garantías. Exactamente. Esa es como la crítica que se hace a todo este proceso. Tal cual. No sé si ahí quedó claro. Sí, lo que sí, les sí, venía- sí, quedó perfecto. claro, ¿sí? Perfecto. Se produce el mismo silencio que el programa pasado. No sé si es que no se entiende o es que... No, no, es que o esperan, está clarísimo. esperan porque que van a además, pasar cosas. No. porque No pasa nada. además, claro, son claros los procesos. Básicamente, bueno, esto último que leías, Esto, claro, yo sé que esto que les estoy explicando es más procesal. Capaz que es más, lo entiende más un colega que no sé, un vendedor que pasa, pero a ver, los vendedores lo tienen súper claro, que Sí, claro. si les hicieron un acta, si les sacaron cosas, si les obligaron a constituir domicilio, Y si lo les siguen dieron- haciendo. si les dieron un plazo de 10 días para constituir el domicilio, para designar defensa, o sea, todo eso pasa, lo saben, lo tienen súper claro, y si pasás con un poquito de lentitud por una feria, los vas a escuchar hablando del tema, porque me ha pasado varias veces, o sea, es algo que tienen súper claro. Capaz que no un ciudadano que no se dedica a esto, pero sí, digo, son cuestiones bastante cotidianas. bien, Ah, dice Sebastián Vale, por ejemplo, ¿y quién le garantiza al vendedor, vendedora o el que trajo el producto que luego de todo ese trámite administrativo donde ya te sancionaron y donde quizás tengas un perjuicio económico, que el producto te lo vuelvan en buen estado, si es algo tecnológico esté bien? ¿Cómo garantizás eso? Y bueno, en realidad también se le saca foto a la mercadería, está en el acta esa, se saca toda la fotografía. Algunas cosas sí puede ser que se deteriore. Me pasó sí con un cliente que eran perfumes y tenían todas las fotos, pero bueno, se había roto alguna caja, pero los perfumes no O hay se habían producto, roto, pero bueno. o hay producto con pero- vencimiento. Sí, el Viste que producto hacen, con vencimiento, bueno, te haces sí. todo el proceso con Sí, esa sí, sanción. sí, ¿no? Bueno, Como sí, vendedor. a ver, puede haber una responsabilidad del Estado también, ¿no? No sé si es tan común, pero a ver, el proceso aduanero no es un proceso ni tan rápido ni tan lento, pero un año puede ir. Claro. Porque entre los plazos, de los recursos, de las audiencias, si es que estamos ante un juzgado ya, un juzgado de aduana, sí, un año de repente se te va en vueltas. Puede Exacto. que después del acta se haga el expediente, haya un informe y el informe jurídico no diga necesariamente que sí se configuró la contravención o la defraudación o lo que sea. Mira, acá No necesariamente. justamente un televidente nos manda contrabando, traslado de mercadería procedente de Paraguay. El abogado del hombre Martín Frustachi dijo a su asociado que su defendido fue condenado mediante un proceso abreviado por asociación para delinquir agravado, esto fue ayer, Penal. por ser objeto de ser esa asociación por el contrabando en reiteración real con un delito de contrabando. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuántas Sí, palabras contrabando en este momento? Claro, ahí pasó a penal. Bueno, si era una asociación para delinquir, ya estaba más Claro, ahí eran varias más armado. personas, Sí. exacto, más armado, ¿no? El hombre es de origen paraguayo, deberá cumplir 18 meses de prisión, 6 de efectiva. Era una situación en flagrancia, lo detienen en la ruta 66 y Belloni. Iban manejando el camión con 91
cajas, 91.000 cajas de cigarrillos. Ah, es mucho. 91.000 cajas de cigarrillos. No era uso personal, Claro, me no. parece. O sea, no podemos decir que no tenía nada que ver. Pitalia básicamente se comentó a mitigar el daño, dice el abogado en este caso. Y claro, Bueno, claro, eran 91.000 cajas de cigarrillos. Como Claro. que sí, como que era Es que contrabando. por eso el rol del abogado es ese. Yo lo hablábamos también con una persona que nos preguntaba en el estudio. Siempre te hacen la pregunta, ¿no? Si sabes que robó, si sabes que mató, si sabes que Claro. violó, si lo defendés igual o no. ¿Y cuál es tu tarea? En realidad es que tenga un debido proceso, Claro. que se cumplan las garantías. Y después hacer lo mejor posible, si la mitigar el persona- daño. Exacto, si la persona, a ver, si traía ese contrabando, y bueno, lo traía. Sí, En claro, realidad, sí. magia no podemos hacer. No, no hay manera. Me quise dotar para toda la vida, dice. Así no viejo más. Fumaba mucho. Sí, claro. Bueno, para terminar, el otro que nos No quedaba, hay manera. la otra infracción que nos queda es diferencia. Bien. ¿Ah? Y acá es importante, al final tiene algo interesante. Esto es cuando se detecta una discrepancia Sí. entre lo declarado y lo introducido efectivamente al país. Esa diferencia tiene que ver con una descripción incorrecta, que puede ser en cuanto a la cantidad, Sí. al valor, al origen, al peso, así como también que esté declarada determinada mercadería, pero que se traiga más mercadería. Entonces, esos casos se habla de diferencia. ¿Tá? Esto sí está declarado, pero hay más que no está declarado, o lo que declaraste no coincide en nada, Claro, o en sí, parte. sí. Obviamente. ¿Sí? Ahí, bueno, las sanciones es variado, porque puede ir desde una multa, desde una reliquidación de tributos, o, bueno, el comiso de la mercadería, o sanciones penales. Ahí dependerá de cuál es esa diferencia. ¿Tá? Lo que sí les quería decir es que en el caso del peso, cuando la diferencia supera el 10% de lo declarado, la Dirección Nacional de Aduana tiene permitido, o tiene potestades, mejor dicho, para abrir el contenedor y Ah, realizar la mercadería. Bien. ¿Tá? Eso está en la ley 19.924, artículo Es una sospecha 232. también. Y ahí para pasarlo a kilos y que Una se tonelada, entienda- exacto. Exacto, tengo mi super esquema acá. Bueno, una tonelada, que son 1.000 kilos. En una tonelada no sé si se nota tanto, pero supongamos 10 toneladas, ¿no? Sí. Que son 10.000 kilos, el 10% son 1.000 kilos más, o sea, son 11. Claro. Si yo declaro 10 toneladas y paso 11, se va a notar. Uno porque asocia de repente al 10% no es tanto. No, Pero sí, si yo estoy declarando 10 toneladas, yo qué sé, no sé, de palos o de, Sí, no sé, sí, porque sí. no me doy cuenta qué es lo que puede pesar tanto, pero, y en realidad, bueno, estoy pasando 11, bueno, en el caso del palo justo no va en contenedor, pero bueno, puede pasar sí en un contenedor y la Dirección Nacional de Aduana está autorizada Claro. a exigir y abrir A el ver de qué es esa contenedor. tonelada que se intenta A pasar. ver qué es ese 10% Ahí de va. más. ¿Tá? Exactamente. Creo que ahí les terminé de hablar de todas, no sé si quedaron claras, pero... Sí. Bueno, la verdad que es bastante clara si la gente estuvo preguntando. Estaba sacando la cuenta porque me pareció una locura. Ponele que 91.000 cajillas de cigarrillos dividido en 365 días, para que diga que es de uso personal, Sí. está fumando unas 249 cajillas por día. Capaz que es un poquito mucho. Me parece que Es un poquito mucho. porque si lo pasamos a, no sé cuánto dura un cigarro, que si lo pasamos a minutos, me parece que no, No, da. no da da el ni día. el no hay tiempo. manera. No hay No, me manera. parece que no. Pero créanme, señor juez, no será posible. Me parece que no. Pero bueno, Tontos no somos. pero obviamente que si pasan por alguna situación de esta y les intiman a constituir domicilio o a presentar claro. su defensa o tienen que hacer descargos, bueno, para eso estamos los abogados. Muy bien, ahí va, exactamente. Acá abogada y escribana además, para certificar todo. Vale, muchas Bueno, gracias no, como muchas siempre. gracias a ustedes. Feliz No. día el domingo. Muchas Gracias por gracias. esperarnos. No, por favor. Gracias, muy bien. Feliz día para Dani y toda la banda Feliz ahí. día para Dani. Y bueno, nosotros nos retiramos, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Bye.